sos el monito del circo de acá a la vuelta. Te transformaste en estos tiempos en Goliat. Lucís sin culpa la remera de Guevara y displicencia de entrevero y maldad. Ya te cansaste de tratarnos como idiotas y no mirás por dónde vas. Seguimos en 678 con Néstor Espósito y con Mariano Kestelboim hablando de varias cosas. Antes de pasar al informe que viene, Néstor Espósito, te aprieto como si fueran esos programas que quieren. ¿Hay algo que pueda aparecer en los próximos días? Tenemos mañana un feriado, no hay diarios, etcétera. Hay información dando vueltas. Yo estoy detrás de un par de datos. Espero poder confirmarlos antes del fin de semana para poder publicarlos. La verdad, hay información que nos habla. ¿Habrá algún negocio privado del que se pueda hablar? Hay cuestiones que tienen que ver con Nisman, con Nisman concretamente, con su actividad, con su día a día, lo importante es saber quiénes son cada uno de los personajes que intervienen en esta historia, un poco para saber de qué estamos hablando. Bueno, probablemente alguna cosa de esa. Espero, la verdad, poder confirmar algunos de esos datos que son importantes. Estaremos leyendo Tiempo Argentino y siguiéndote en el resto de los medios. Un poco yo cuento todo esto como para venderlo, como para tener un poquito de expectativa, que lo lea. Por favor. Vamos a ir a algo que ciertamente no merece ninguna sonrisa, que es otra cosa trágica, luctuosa, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver además con una larga historia, talleres clandestinos y una protección, la de siempre. Vamos al informe. Los talleres clandestinos en la ciudad que costaron 2 vidas. La protección de Clarín al macrismo. Engorroso se hace mostrarlo, pero la mínima cobertura de Clarín y sus afines una vez más levanta un muro para tapar la responsabilidad del gobierno de Macri. Tenemos lamentablemente que ocuparnos de una tragedia absolutamente evitable. Se acumulan en los despachos de organismos de la ciudad de Buenos Aires, como también en los juzgados porteños, decenas de denuncias desde hace años por talleres clandestinos. Ayer se incendió uno. En Flores murieron 2 chiquitos. Sí, 7 y 10 años nada más tenían. Claro, ahí estamos viendo miren lo que son. Miren lo que es ese hacinamiento y miren los juguetes de los chicos, todo ahí, en forma clandestina. Este taller había sido denunciado el año pasado, 2014, junto a otros lugares similares por la ONG La Alameda. Lo tengo en línea Gustavo Vera, titular de La Alameda. Lo peor es que es una crónica de una tragedia perfectamente evitable. El 24 de septiembre del 2014 nosotros llevamos a la Protex, que antiguamente se conocía como la Fiscalía Antitrata, 6 talleres clandestinos de la misma cuadra, entre los cuales estaba incluido que se incendió. Yo vi el papel de recibiendo el gobierno de la ciudad la información de la Protex, de la Procuración. Lo que hay es un oficio donde le piden a la ciudad información. El oficio donde queda constancia de que el gobierno de la ciudad por lo menos tomó conocimiento de la dirección. Bueno, sí, de la dirección. A ver, es un oficio donde la justicia le pregunta a la ciudad, como le pregunta miles de cosas todo el tiempo, le pregunta a la ciudad, ¿estos lugares tienen una habilitación? Y la ciudad le fue contestando uno por uno, como corresponde. Que no. No lo tenía, por supuesto. Por eso, no. ¿Por qué no lo cerró? Que no. No lo tenía, por supuesto. Por eso, no. ¿Por qué no lo cerró? Dijo que le contestó un oficio a la justicia, ¿sí? Donde reconocía que no estaban habilitados. Si no estaban habilitados, acaba de constatar que era una empresa ilegal, por lo cual amerita que inmediatamente se haga una inspección sobre el lugar, porque acaba de reconocer que inmediatamente reconocieron es ilegal. Confesión de parte, relevo de pruebas. Estos lugares tienen una habilitación y la ciudad le fue contestando uno por uno, como corresponde. Que no. No lo tenía, por supuesto. Por eso, no. ¿Por qué no lo cerró? Había habido una pregunta de la justicia, un oficio preguntando si estos lugares estaban habilitados. A raíz de una denuncia ante la Protex. Esa denuncia se le hacen a la justicia. Sí. Quien no actuó acá fue la Fiscalía. Acá, evidentemente, ha habido abandono, dejadez, se ha decidido no tener una fuerte inspección laboral. La inspección laboral es competencia de cada una de las provincias. Y en este caso de la ciudad, no es un tema para decidir si tengo más, si tengo menos, si gasto mucho en inspección. Tendría que haber mucha más inspección. La habilitación en la ciudad de Buenos Aires es un revoleo. La atención escasa que veo le prestan. ¿Por qué escasa? ¿Por qué escasa? Siguen funcionando 3.000 talleres clandestinos en la ciudad, según la Alameda. Hay gente que tiene menos recursos, que todavía no es formal. ¿Qué hacemos? ¿La expulsamos del sistema? Hay que ayudarla a que no se abuse de la gente. Un sistema en el cual están los talleres clandestinos, con un costo muy barato de mano de obra, sin pagar impuestos,
salen al mercado y es 100% ganancia. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Pasó, por ejemplo, que el propio gobierno de Macri mandó un proyecto de ley que terminó aprobándose declarando la emergencia de la industria de la indumentaria y el calzado en la ciudad de Buenos Aires. Se aprobó la ley 3019, que nunca fue reglamentada por el gobierno de Macri. Sacaron la ley, que fue para la tribuna. Si no hay reglamentación, la dirección está incapacitada para poder actuar. No hay un registro de infractores en la ciudad de Buenos Aires. Una más de las tragedias evitables, que es el efecto de una práctica sistemática del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de falta de control sobre este tipo de actividades ilegales y de falta de políticas de protección de los sectores vulnerables. Las muertes no importan. Las muertes de Iron Mountain, 10 servidores públicos, no importan. Los tapan. Están sin ser vistos. Si tiene un efecto político de hacer daño, se toca el tema. Si no, no. Si no, se tapa, no importa. No importa que en pleno siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires exista este trabajo esclavo. Que mueran 2 chiquitos, 2 inocentes, porque no podían escapar, porque están presos en estas condiciones. No importa eso. A ver, si observamos los hechos crudamente, así nomás coincidíamos recién con mis compañeros aquí, que se parecía brutalmente a Cromañón, pero creo que hay una historia que va mucho más atrás, que se entreteje con otras cosas, y hablando de entretejer, Mariano Kestelbohm, que estaba a cargo justamente de proteger, ¿no? Sí. Contanos cómo era esa mano. Sí, hasta 2013 fui director ejecutivo de la fundación. Fundación que se encargaba... fundación que agrupa a todos los interesados en el desarrollo de la cadena de valor textil y de indumentaria. Hay empresarios, trabajadores, investigadores. Bueno, y en ese... trabajé casi 10 años en la Fundación Proteger y trabajo hoy actualmente para empresas textiles y cámaras textiles. Bueno, el problema básico se generó en los años 90. Ahí, con la apertura comercial, la apreciación cambiaria, de la mano de una liberalización comercial en el mundo del sector textil. El sector textil siempre históricamente estuvo regulado por cupos hasta el año 95. ¿Qué significa estar regulado por cupos? Que las exportaciones, por ejemplo, de China, de países asiáticos, de países en desarrollo, estaba limitada por las restricciones que aplicaban los países desarrollados a esos envíos de mercaderías. Pero a partir del año 95 se decidió liberalizar el comercio internacional. Entonces China fundamentalmente salió a exportar muy fuerte a todo el mundo y entre otros destinos se eligió obviamente la Argentina, como todos los otros mercados. China, Bangladesh, la India, un montón de países asiáticos con condiciones de producción infrahumanas. Hoy, por ejemplo, por un mes de trabajo en Bangladesh se cobran $38, cuando en Noruega, por ejemplo, por media hora de trabajo se cobran $38. Y en unas condiciones de extrema vulnerabilidad. Bueno, entonces, en ese proceso de apertura comercial de la Argentina en los años 90, se destruyeron muchísimas grandes empresas. Entre ellas, por ejemplo, Alpargatas había llegado a convocatoria, cayó Gatic, cayó Grafa y cientos de empresas. Eso fue provocando que muchos jefes de producción, jefes de planta decidieran abrir sus pequeños talleres o ocupar instalaciones productivas de grandes empresas y se instalaron cooperativas. Ese proceso fue acompañado también por estrategias de las marcas de indumentaria de desligarse del desarrollo productivo y se concentraron en el diseño, en la generación de marca y en la comercialización. Nada más. Entonces empezaron a contratar a estos pequeñitos talleres y a partir del año 2003, cuando la economía argentina empieza a crecer fuertemente y la producción aumenta constantemente y se empieza a regular las importaciones, las marcas de indumentaria no eligieron avanzar en un proceso de desarrollo de talleres, al menos exclusivos para ellas, sino que siguieron tercerizando y la cadena de subcontrataciones se fue dispersando, atomizando y entonces en la ciudad de Buenos Aires, donde están los núcleos de consumo más importantes, proliferaron estos mini talleres que evidentemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna capacidad de control porque también es difícil controlarlos, pero bueno, evidentemente había denuncias y no se controló eficientemente y lo que va generando esto es, bueno, estos desastres que requieren muchísima más regulación, requieren trabajar fundamentalmente sobre los grandes ganadores del negocio textil. ¿Quiénes son? Son marcas de indumentaria, son shoppings,
donde los espacios comerciales, a partir del crecimiento de la economía argentina, se saturaron y cobran alquileres, pero sobre todo derechos de entrada al shopping altísimos. Llegan a cobrar por renovación del contrato de alquiler hasta 25 alquileres por adelantado. Y el negocio financiero. El negocio financiero, a través de las promociones, capta renta. En ese proceso es que, bueno, hay que empezar a trabajar mucho más intensivamente en política pública para generar que la renta que genera la cadena de valor se distribuya más equitativamente y fundamentalmente hacia la producción. Caramba, no es poco, digo, quería preguntarle a Néstor cómo funciona la justicia, Néstor. Y también quería toser. Sí, quiero toser y quiero darte la palabra a vos, pero todo no se puede, queridos amigos. Me van a hacer llorar. Hay una línea horizontal que viene desde los tiempos anteriores incluso, pero que se manifestó muy fuertemente con la gestión de Aníbal Ibarra con Cromañón, que tiene capítulos reiterados y repetitivos a lo largo del tiempo que no se han podido solucionar. El costado económico evidentemente es un enfoque de todo esto, pero la falta de control que ha atravesado a todos los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires desde la época de Aníbal Ibarra hasta ahora y que se ha manifestado trágicamente en Cromañón, en Beara, en el gimnasio, en Iron Mountain, ahora con los talleres clandestinos, atraviesa mucho más allá de una gestión política y evidentemente ahí hay como una suerte de antipolítica de Estado que hace que estos lugares no se controlen y que se sigan repitiendo las tragedias pese a que hay una suerte de alarma permanente de que esto se va a seguir produciendo y no parece haber en el horizonte una perspectiva de que dejen de producirse las tragedias. Es como si no se las vinculara entre sí, Sandra. Sí, bueno, acá tenemos el informe que se llama La protección de Clarín al macrismo. Yo creo que una de las pruebas, ¿no?, de los indicios que uno tiene de protección mediática hacia este tipo de cosas es que de esos chicos no sabemos los nombres. Se llaman Rolando y Rodrigo. Uno iba al jardín y el otro al 5º grado del colegio número 4 de La Pampa. Si la gente que quiere saber algo que no sale en los medios, desenterarse de qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo, quién se está preocupando por estos chicos, puede entrar al Facebook de la cooperadora de la Escuela La Pampa, porque ahí hay volcada mucha información y de paso este sábado a las 6 de la tarde en Morón 2453 va a haber una asamblea para ocuparse no solo de qué pasó con estos chicos, sino de todo el sector precarizado del barrio de Flores. Sí, basta de muertos sin nombre. Edgardo, muy brevemente. No, muy breve. Todo está igual, ¿no? La falta de control que se historiaba recién. Lo que es distinto es el uso político, ¿no? La política diferencia los casos, porque en un caso hubo un golpe institucional contra el gobierno de Ibarra y en este caso hay un ocultamiento y una barrer bajo la alfombra a la tierra. Vamos a ir a un corte, estamos con Néstor Espósito, con Mariano Kestelwein en 678. Ya volvemos.